Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas, fijándonos desde luego en las elecciones en Estados Unidos, nuevos apoyos para Kamala Harris, pendientes también de Donald Trump, que arremete contra el FBI, que en las últimas horas ponía en duda que la bala que le dispararon tocara su oreja. Enseguida les contamos los detalles de este asunto y miramos también a nuevos ataques a bases de Estados Unidos, un ataque con misiles a la base de Ain al-Assad en Irak, mientras en Oriente Medio sigue la tensión. Netanyahu sigue dando avisos, incluso hablando ya de prepararse para la guerra contra el Líbano, mientras en Ucrania en las últimas horas ha vuelto a tener lugar un ataque por parte de Rusia dañando con drones la infraestructura energética, también defendiendo a Viktor Orbán, al primer ministro de Hungría. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Estados Unidos. Les contamos que Barack Obama ha respaldado en las últimas horas a Kamala Harris como candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, lo que significa que la vicepresidenta se ha ganado el apoyo de todas las figuras de alto perfil político del partido para su candidatura a la Casa Blanca. El expresidente no había dado su apoyo inmediatamente después de la decisión de Joe Biden de retirarse de la campaña y en un principio se creía que estaba a favor de una contienda abierta en la Convención Nacional Demócrata que se va a celebrar el mes que viene en Chicago, pero después de que Harris obtuviera el respaldo de Bill y Hillary Clinton, Nancy Pelosi, una serie de gobernadores estatales y los demócratas más veteranos del Congreso, además del propio Biden, Obama ha sumado su voz en lo que supone un importante espaldarazo para la vicepresidenta. El presidente y su esposa, Michelle, la primera dama, aparecen en una llamada telefónica con Harris que fue filmada y difundida por la campaña de la vicepresidenta este viernes. En el vídeo se ve a Harris escuchando a los Obama en un iPhone que llevaba en su mano derecha. Precisamente Kamala Harris, que a falta de la nominación oficial ya luce como la candidata presidencial de los demócratas y en ese sentido ha señalado que está lista para debatir con su rival republicano, el expresidente Donald Trump. En las últimas horas ha declarado ante la prensa que a su entender los votantes merecen ver la pantalla dividida que existe en esta carrera, en el escenario del debate, y por eso asegura estar preparada. Acepta enfrentarse a Trump el 10 de septiembre, tal y como se había organizado y previsto de cara a un segundo debate entre Biden, que ha dado un paso al lado, y el republicano. Eso sí, acusaba a Trump de recular, de dar marcha atrás frente a esa cita, en referencia a las palabras que dijo Trump a principios de esta semana, de que no le gustaba la idea de participar en un debate organizado por ABC, al que acusaba de dar noticias falsas. De momento lo que sabemos es que Trump ha señalado que no va a debatir con Kamala Harris hasta que no tenga la nominación oficial. Donald Trump, inmerso en la batalla frente a Harris, asegura que si ha sido capaz de mentir y engañar sobre el estado de Biden, sería capaz de mentir sobre cualquier cosa. Kamala will lie to you so brazenly about Joe Biden's mental incapacity, then she will lie to you about anything. She can never, ever be trusted. She can't be trusted. Y miramos ahora al FBI, a su director, que cuestionaba que fuera una bala lo que alcanzó la oreja de Donald Trump en el intento de asesinato del pasado 13 de julio. Decía Ray, hay dudas sobre si fue una bala o metrallas, lo que explicaba sin especificar qué fue entonces lo que dañó la oreja de Donald Trump. Sin embargo, sugirió que se trataba de una bala, cuando dijo lo siguiente, decía, no sé ahora mismo si esa bala, además de causar el roce, pudo caer en otro sitio. Ray informó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes los avances del FBI en la investigación del atentado contra Trump. Una semana antes del suceso, el autor del tiroteo había buscado detalles sobre el asesinato de John F. Kennedy, como por ejemplo la distancia a la que estaba Oswald de Kennedy. También había visitado el lugar 3 veces antes de que Trump diese el mitin y había volado un dron en las inmediaciones el mismo día del atentado, unos 200 metros del escenario en el que más tarde se subiría el expresidente. Precisamente el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido este jueves contra el director del FBI, Christopher Wray, después de que este planteara dudas sobre si el republicano fue realmente herido por una bala durante el intento de asesinato que sufrió en un mitin de campaña el 13 de julio. Durante su testimonio ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el propio Wray afirmaba que su agencia no tiene certeza de que el exmandatario resultara herido de bala durante el intento de asesinato. Decía, con respecto al expresidente Trump, hay dudas sobre si fue una bala o metralla lo que le dio en la oreja, es lo que declaraba el director. El tirador de Trump además investigó sobre el intento de asesinato de John Kennedy días antes precisamente del atentado. El tirador de Trump investigó, como decimos, sobre Kennedy y también Trump ha reaccionado ya. Por su parte, asegura en las redes sociales que la agencia de investigación no comprobó realmente los hechos. Dice Wray, dijo ayer en el Congreso que no estaba seguro de si fui alcanzado por metralla, vidrio o una bala. El FBI ni siquiera lo comprobó. Dice Trump, no fue por desgracia una bala que golpeó mi oreja y la golpeó fuerte. No había vidrio, no había metralla. En el hospital lo llamaron herida de bala en la oreja y eso es lo que fue. No es de extrañar que el FBI haya perdido la confianza
de los estadounidenses. Asimismo, el candidato republicano a la presidencia cuestionó las capacidades de juicio del FBI, afirmando que Wray estaba seguro de que el corrupto presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba física y cognitivamente sin problemas. Decía que es por eso que no sabe nada acerca de los terroristas y otros criminales que llegan a su país a niveles récord. Mientras tanto, Kamala Harris ha respaldado a Israel en su encuentro con Netanyahu. En su reunión ha trasladado el apoyo de Washington a Israel al tiempo que ha vuelto a elevar el tono, como ha hecho desde la administración, urgiendo a poner fin al conflicto en Gaza. Dice que le va a garantizar siempre el apoyo de Estados Unidos para que pueda defenderse, pero también aprovechaba la cita para urgirle a un alto el fuego. Denunciaba el drama humanitario, las víctimas civiles y aseguraba que es un momento de llegar a un acuerdo, de llegar a una tregua. La vicepresidenta de Estados Unidos, que ha recibido este jueves al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una reunión en la Casa Blanca, que fue seguida de cerca en busca de señales de cómo podría cambiar la política de Estados Unidos sobre Israel si se convierte en presidenta. Horas antes, el presidente Joe Biden presionó por un alto el fuego en la guerra de 9 meses en Gaza, en sus primeras conversaciones cara a cara con Netanyahu, desde que el presidente viajó a Israel días después del ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel, prometiendo el apoyo de Estados Unidos. A pesar de las presiones de Estados Unidos, se complica la posibilidad de un alto el fuego en Oriente Medio. Israel está buscando cambios en un plan para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes por parte de Hamas, en un nuevo giro que complica un acuerdo final para detener 9 meses de combates que han devastado el enclave, según informa Reuters, que cita fuentes tanto del funcionario occidental como de la Palestina y 2 egipcias. Israel dice que los palestinos desplazados deberían ser investigados cuando regresen al norte del enclave, cuando comience el alto el fuego, retractándose de un acuerdo que permitía a los civiles que huyeron al sur regresar libremente a sus hogares. El grupo militante palestino ha rechazado la nueva exigencia israelí, pero las diferencias no se quedan aquí. Otro punto de fricción, según las fuentes egipcias, fue la demanda de Israel de mantener el control de la frontera de Gaza con Egipto, lo que el Cairo descartó por estar fuera del marco para un acuerdo final aceptado por los enemigos. La noticia de los nuevos puntos de conflicto se conoció mientras el presidente estadounidense Joe Biden presionaba para un alto el fuego en las conversaciones en Washington este jueves con Netanyahu. Intentaba llegar a un acuerdo final. Según el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ahora están más cerca que antes de alcanzar el objetivo, pero reconocía que aún persisten algunas brechas. En el discurso ante el Congreso de Estados Unidos, Netanyahu dijo que Israel estaba realizando intensos esfuerzos para lograr la liberación de los rehenes retenidos en Gaza. Estados Unidos, Qatar y Egipto han estado mediando conversaciones indirectas entre Israel y Hamas, centradas en un marco basado en una oferta israelí y promovida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que presionaba a las partes para que resuelvan sus diferencias restantes. Y mirando a Estados Unidos, les contamos un nuevo ataque a una de sus bases. En concreto, varios cohetes fueron lanzados este jueves contra la base aérea de Ain al-Assad en Irak, que alberga a tropas estadounidenses. Es lo que está informando Reuters, citando a funcionarios de seguridad iraquíes. 4 cohetes cayeron en las inmediaciones de un puesto avanzado, es lo que apuntaba una de las fuentes, mientras que otra afirmó que se había producido un ataque con un dron y 3 cohetes que cayeron cerca del perímetro de la base. Ninguno de los cohetes cayó dentro de la base, por lo que no se registraron en ella heridos ni daños, según recogía Fox News, que citaba a un funcionario de defensa de Estados Unidos. El ataque se produce días después de que funcionarios estadounidenses e iraquíes se reunieran en una cumbre organizada por el Pentágono para discutir el fin de la coalición contra el Estado Islámico en Irak. Y pendientes de Estados Unidos, hablamos también del secretario de Defensa, hablamos de Lloyd Austin. Ha asegurado que es la primera vez que ven a China y Rusia volar de esa manera, en referencia a las patrullas conjuntas con bombarderos nucleares cerca del estado estadounidense de Alaska, la zona norte del Océano Pacífico. Dice literalmente: en cuanto a los aviones rusos y chinos que volaron juntos en el norte, no fue una sorpresa para nosotros. Seguimos de cerca estos aviones, los rastreamos y los interceptamos, lo que demuestra que las fuerzas están preparadas todo el tiempo y que tenemos muy buenas capacidades de vigilancia. Dice además, es la primera vez que vemos a estos dos países volar juntos de esa manera, es lo que expresaba Austin en una rueda de prensa. Además, ha recordado que los siguieron muy de cerca y que serán capaces de volver a interceptarlos si vuelven a realizar acciones similares. Decía Austin: no entraron en nuestro espacio aéreo. Creo que el punto de aproximación más cercano fue a unas 200 millas de nuestra costa, es lo que expresaba Austin en rueda de prensa.
Y mientras tanto, China dice que las patrullas con Rusia cerca de Alaska se ajustan al derecho internacional. El ejército chino aseguró que las recientes patrullas aéreas realizadas conjuntamente con las fuerzas rusas en el mar de Bering cerca de Alaska se ajustan al derecho y las prácticas internacionales. El portavoz del Ministerio de Defensa, Sun Xiaogan, ha confirmado este viernes en una rueda de prensa que se llevaron a cabo las patrullas en el marco de un plan de cooperación anual entre los ejércitos chino y ruso. Hablamos ahora de Alemania. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha asegurado que el gobierno de China tiene el deber de hacer todo lo posible para lograr la paz en Ucrania por su posición como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y por su relación con Rusia. Unas declaraciones que llegan unos días después de que el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, llegase a Pekín para hablar sobre un plan de paz. Decía literalmente, como miembro del Consejo de Seguridad, China no solo tiene derecho a vetar, sino sobre todo el deber de hacer todo lo posible para que vuelva la paz, es lo que expresaba Baerbock en la televisión pública alemana ARD. Tras ello ha expresado que la presencia de Kuleba en Pekín es importante y fundamental y ha instado a las autoridades chinas a dejar de apoyar al Kremlin. Hoy también todos pendientes de Francia, también de este ataque que ha tenido lugar en las últimas horas. El ministro de Transporte francés ha dicho este viernes que los ataques incendiarios a la red ferroviaria del país son un acto criminal escandaloso. En declaraciones a los periodistas, Bergliet ha mencionado que todo indica que el golpe se llevó a cabo intencionadamente. En una publicación separada en X dijo que es probable que las interrupciones en el tráfico persistan durante todo el fin de semana. Por su parte, el director general de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ha declarado a la cadena BFM-TV que el ataque masivo afectó a unos 800.000 pasajeros. El incidente ocurrió justo antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Hablamos también de Corea del Norte, y es que Estados Unidos, Gran Bretaña y Corea del Sur han emitido un aviso conjunto este jueves para advertir y denunciar que piratas informáticos norcoreanos han llevado a cabo una campaña global de espionaje cibernético en un esfuerzo por robar secretos militares clasificados para apoyar el programa prohibido de armas nucleares de Pyongyang. Se cree que los piratas informáticos, apodados Anadriel o APT-45 por los investigadores de ciberseguridad, forman parte de la Agencia de Inteligencia de Corea del Norte, conocida como Oficina General de Reconocimiento, una entidad sancionada por Estados Unidos en 2015. La unidad cibernética ha atacado o violado sistemas informáticos en una amplia variedad de empresas de defensa o ingeniería, incluidos fabricantes de tanques, submarinos, buques de guerra, aviones de combate y sistemas de misiles y radar, según el aviso. Entre las víctimas en Estados Unidos también se encuentran la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la base aérea Randolph en Texas y la base aérea Robbins en Georgia, es lo que apuntaban este jueves funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Miramos ahora a Reino Unido, a su nuevo ministro de Defensa, John Healey. Ha visitado Estonia este jueves y se ha reunido con soldados británicos destinados en la base de la OTAN situada cerca de la ciudad de Estonia de Tapa, en una jornada en la que reafirmó el compromiso de su país con el flanco oriental de la Alianza Atlántica. En un mensaje publicado en la cuenta de la red social X del Ministerio de Defensa británico, Healey, que asumió su cargo tras las elecciones del pasado 4 de julio, ha señalado que Reino Unido está comprometido con apoyar la seguridad de Estonia y del flanco oriental de la OTAN, con su mayor despliegue terrestre en el extranjero. Cerca de 900 soldados del ejército británico están desplegados como parte del batallón de la OTAN en Estonia. En imágenes de las Fuerzas Armadas de Estonia pudo verse a Healey hablando con soldados británicos, estonios y de otros países aliados en la mayor base militar de Estonia, situada cerca de la ciudad de Tapa, al sureste de Tallinn, la capital del pequeño país báltico. Pendientes también de Rusia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este viernes durante un acto que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se convirtió en un alborotador a los ojos de la Unión Europea, aunque nunca dijo que apoyaba a Rusia. Decía Peskov, él dijo más de una vez que no apoya a Rusia, pero decidió, escuche, todos estamos hablando de un arreglo, de un acuerdo, entendamos las posiciones de todas las partes. Así defendía su visita a Moscú, que muchos funcionarios de la Unión Europea han condenado. El Kremlin afirmó que no tiene sentido que el bloque se burle de él por viajar a Rusia, ya que también viajó a Ucrania y a China. Pendientes de nuevos ataques de Rusia, ataques con drones, dañan la infraestructura ucraniana. Hacemos una pausa, un par de minutos y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.
La historia de la bolsa española hay que buscarla más cerca de las leyes que de las acciones. De hecho, para buscar el origen del mercado bursátil en España, hay que remontarse al 10 de septiembre de 1831 con la publicación de la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid. Sin embargo, el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española e índice de referencia del mercado español, es mucho más joven y cuenta con poco más de 30 años de historia. Fue el 14 de enero de 1992 cuando el IBEX 35 vio la luz para servir de referencia al recién creado mercado de opciones y futuros. Desde entonces, la economía española ha triplicado su tamaño en términos de PIB, al tiempo que el valor de las empresas del indicador se ha multiplicado por 10. A lo largo de este tiempo, el IBEX 35 ha consolidado su posición como marca líder de la economía y de las empresas cotizadas españolas y principal indicador de su transformación. Desde su nacimiento, más de 60 compañías diferentes han pasado por la tabla. Para entender su composición y explicar la razón de sus integrantes, es importante señalar que el IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, lo que quiere decir que tienen más peso en las empresas de mayor valor, y lo componen los 35 valores más líquidos que cotizan en la bolsa española, ponderados por capitalización bursátil ajustada por capital flotante, una composición que se revisa de manera trimestral. En estos años se ha convertido en el referente nacional e internacional del mercado de valores español y ha servido de subyacente para multitud de productos financieros. La representación sectorial ha variado también notablemente, lo que confirma al IBEX 35 como la principal referencia de los cambios en la estructura de la bolsa y la economía española a lo largo de estas 3 décadas. La estructura actual es más diversificada y en ella la digitalización y las energías renovables han ganado peso. Pero el IBEX 35 no camina en solitario, sino que se ve acompañado de una gran familia. Entre las incorporaciones más reseñables se cuenta en 2009 la llegada del IBEX 35 con dividendos. Este indicador incorpora los pagos de las compañías que forman parte del selectivo, un factor especialmente importante para el mercado español, en el que la retribución al accionista es una seña clara de identidad que le diferencia de otros mercados de su entorno. Desde 2021 cuenta con el IBEX Gender Equality para fomentar la igualdad de género, con un horizonte que no deja de crecer mirando a indicadores de sostenibilidad. Entre los últimos, IBEX ESG y el IBEX ESG Weighted, aplicando la metodología del operador suizo SIX Group del que forma parte. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando de nuevo a las últimas horas pendientes del hombre detenido en Turquía por su supuesto papel en un atentado que tuvo lugar ayer con una bomba lapa en la capital de Rusia. Moscú ha afirmado que actuó tras contactar con los servicios de inteligencia de Ucrania, según una confesión emitida este viernes por las autoridades tras su extradición desde Turquía. El Servicio Federal de Seguridad ha indicado en un comunicado publicado en su página web que el hombre, identificado como Yevgeny Serebriakov, fue entregado por las autoridades turcas durante la noche del jueves tras su detención el 24 de julio en Bodrum. Así ha manifestado que el hombre sospechoso de colocar una bomba en el coche de un coronel del ejército en la capital, suceso que se saldó con 2 heridos, ha sido entregado al Comité de Investigaciones en el marco del caso abierto contra él tras el atentado. Posteriormente ha publicado un vídeo en el que Serebriakov aseguraba que contactó con Kiev en febrero de 2023 con el objetivo de colaborar con los servicios especiales ucranianos, tras lo que empezó a hablar con un agente identificado como Ilya, quien sería miembro del Servicio de Seguridad de Ucrania. Decía literalmente: mantuvimos comunicación con él y hubo una reunión en Estambul. Tras ello me llevo los materiales para ensamblar un artefacto explosivo de fabricación artesanal. Sugerí eliminar al oficial, es lo que relataba, antes de agregar que Ilya le prometió una recompensa y la ciudadanía ucraniana. Mirando a Ucrania, Rusia continúa su ofensiva en la guerra que mantiene precisamente con el país ucraniano y sigue dañando su infraestructura energética. La pasada noche lanzó contra una instalación 22 drones kamikaze Shahid, de los que 20 fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas. Aún así, el ataque dejó apagones de luz en las regiones de Zhytomyr y Chernihiv, donde ya se ha restablecido el servicio. Rusia ataca a menudo infraestructuras eléctricas y ha destruido en los últimos meses buena parte de la capacidad de generación de Ucrania, según informa la agencia EFE. Los ucranianos
sufren a diario apagones de varias horas que han sido programados por las autoridades para hacer frente al déficit de energía provocado por la destrucción del sector en los bombardeos rusos. Mirando Ucrania, les contamos que el ejército ucraniano por primera vez ha incorporado entre sus filas a mujeres que cumplían condenas de prisión. 7 reclusas expresaron su deseo de servir en el ejército bajo contrato a cambio de la libertad condicional, es lo que informa el Ministerio de Justicia del país. De acuerdo con el comunicado, las mujeres pasaron con éxito el examen médico y recibieron el consentimiento de los comandantes de unidades militares para unirse a las Fuerzas Armadas. La viceministra de Justicia de Ucrania precisó que la ley sobre la movilización de determinadas categorías de presos que rigen el país no solo prevé la posibilidad de alistar en el ejército a hombres, sino también a mujeres. Se trata de las primeras reclusas que mostraron tal voluntad. La alta funcionaria comunicó que hasta la fecha un total de 6.101 reos han expresado su deseo de unirse a las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. De ellos, 3.823 ya han salido de la cárcel para recibir la formación. Pendientes también de las elecciones en Venezuela, con una marcha que colmó la avenida más emblemática de Caracas. El presidente Nicolás Maduro ha cerrado su campaña por la reelección presidencial en Venezuela. Pendientes precisamente de las fuerzas políticas que conforman el gran polo patriótico, llamaba a la unidad, la resistencia y la esperanza. El candidato del chavismo reflexionó en su discurso sobre los grandes obstáculos que significaron para su gobierno y para el pueblo venezolano la guerra multidimensional impuesta por Estados Unidos. Además, hizo mención especial a las medidas coercitivas unilaterales que impactaron en forma negativa en el país sudamericano. Decía Maduro: llamó a todos los sectores económicos del país que sufrieron las sanciones, porque lo sufrieron todos los empresarios de este país. Ellos dijeron que eran sanciones para Nicolás Maduro, le hicieron daño a la clase obrera, a los campesinos y a los barrios. Es lo que expresaba Maduro, que cerraba de esta forma su campaña presidencial. El domingo Venezuela se la juega. Miramos también a Wall Street, que ha cerrado con signo mixto este jueves, con ligeras subidas para el Dow Jones de en torno a las 2 décimas. El S&P cerraba cayendo medio punto porcentual, mientras que el Nasdaq, el sector tecnológico, sigue con las caídas, 0,93% en la sesión de ayer, extendiendo las caídas después de una jornada excepcionalmente mala. Y es que el selectivo tecnológico firmaba este miércoles su peor sesión desde octubre de 2022, mientras que el mayor índice bursátil del mundo registraba su mayor descenso desde diciembre de ese mismo año. En cuanto a Tesla, que informó de sus resultados el martes por la tarde, subió un 2% después de su mayor caída diaria desde 2020. Este miércoles, el duro castigo recibido por los grandes valores tecnológicos y por los de crecimiento, penalizados por la mala recepción que tuvieron los resultados de las compañías tecnológicas, terminó ayer por arrastrar a la baja prácticamente a todo el mercado, salvándose de la quema únicamente los sectores defensivos. Mientras tanto, la economía de Estados Unidos ha vuelto a sorprender al crecer más de lo esperado en el segundo trimestre, un 2,8% frente al 1,4% del primer trimestre, mientras la FED evalúa cuándo recortar los tipos. La aceleración del PIB refleja principalmente un repunte de la inversión en inventarios privados y un incremento del gasto de los consumidores. Estos movimientos se han visto compensados en parte por la caída de la inversión fija residencial. Además, las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, han aumentado. En este sentido, el aumento del gasto de los consumidores muestra aumentos tanto en los servicios como en los bienes. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se hizo eco de ese mensaje, diciendo en la cumbre del G20 en Brasil que los últimos datos mostraban que Estados Unidos estaba en un camino de crecimiento constante e inflación decreciente. Hablamos también de la inteligencia artificial. OpenAI ha anunciado un prototipo de su propio motor de búsqueda. Su nombre es SearchGPT, que tiene como objetivo brindar a los usuarios respuestas rápidas y oportunas con fuentes claras y relevantes. La compañía ha advertido que sus planes son integrar esta herramienta, que actualmente se está probando en versión alfa con un pequeño grupo de usuarios en su chatbot viral ChatGPT. Desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, los inversores de Alphabet han estado preocupados por la opción de que OpenAI pudiera arrebatarle cuota de mercado a Google en el campo de las búsquedas, al ofrecer a los consumidores nuevas formas de buscar información en línea. Con este prototipo, OpenAI está tanteando el terreno para hacer precisamente eso, prometiendo a los usuarios la opción de buscar de una forma más natural e intuitiva y hacer preguntas de seguimiento, tal como lo harían en una conversación. El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha publicado en X que creen que hay margen para mejorar la búsqueda mucho más de lo que está a día de hoy. Pendientes de más noticias, más actualidad, el mejor análisis en esta última sesión de la semana. Ayer caídas en Europa, también volvía a caer el Nasdaq. Enseguida volvemos con todas las claves. Enseguida ponte en acción con Eva Villanueva en Negocios Televisión.